A ver, ahora vamos a hablar con un periodista. Yo quería empezar con el periodista que nos contase un poco a rasgos generales qué está pasando. Se me hace raro mirar aquí, está muy abajo la cámara. Que nos contase un poco qué es lo que está pasando a nivel más teórico y luego hablar con Alona. Alona Kivets, si queréis seguir su Instagram, que es como yo la he conocido, aquí lo tenéis. ¿Vale? La idea era charlar un rato antes contigo y luego pasar al testimonio de Alona, pero bueno, al No pasa final, nada. claro, ha tenido que ser al revés. Y yo La quería. información es la información. Sí, yo quería hablar contigo para que me cuentes un poco así a nivel más teórico qué está pasando exactamente en Rusia y en Ucrania. Porque ya te digo que las informaciones que han llegado durante las últimas 2 semanas han sido incluso contradictorias, muchas de ellas. Pues yo creo que lo que está sucediendo obedece a un plan premeditado del presidente Putin, que durante varias semanas estuvo mareando la perdiz y finalmente pues decidió desencadenar la guerra. ¿Por qué sucede esto? Pues porque este es un conflicto muy antiguo, muy largo, cuya primera señal preocupante fue la incorporación de la península de Crimea a Rusia en el año 2014 y posteriormente pues la crisis que se desencadenó en el Donbass, en Donetsk y Lugansk, y que acabó con la ocupación de una parte del Donbass por milicias prorrusas que hace 2 semanas, hace unas semanas declararon la independencia, independencia que reconoció el presidente Putin después de que la Duma, que el Parlamento se lo pidiese y que él en primera instancia dijese que no lo iba a reconocer. Y finalmente pues hubo la acción de hace 5 días que fue desencadenar la invasión desde el norte, desde el este y desde el sur. Lo que iba a explicar es lo siguiente. Tú pregúntame lo que quieras, Sí, sí, porque sí. será más divertido que... Lo que sucedió en 2008 fue que la OTAN eh, aprobó la posibilidad de que Ucrania y Georgia se incorporasen a la OTAN. A partir de ahí se abrió un proceso en virtud del cual cada vez más el presidente Putin se dedicó a presentar la incorporación posible de Ucrania y de Georgia en la OTAN como un mecanismo de avance de la OTAN hasta la frontera rusa. Y una amenaza En el para año ellos. 2008, en verano del 2008, hubo una guerra muy corta en Georgia que acabó con la independencia tutelada por Rusia de Osetia del Sur y Abjasia, y se acabó digamos, la hipótesis de que Georgia ingresase en la OTAN, aunque siempre se maneja esta posibilidad. Y a partir de ese momento, en diferentes ocasiones, el presidente Putin expresó su deseo, casi su exigencia, de que no entre en Ucrania en la OTAN, porque cree que eso es llevar las fronteras de la OTAN hasta las puertas, vamos, hasta las puertas, no, hasta la misma linde, la misma frontera de Rusia. En el año 2014, como he explicado antes, hubo la ocupación de Ucrania. Después, si quieres, hablaremos de cuál es la historia de Ucrania, que es muy interesante. Se inició la guerra en el Donbass y a partir de ahí se abre un proceso en dos direcciones. Cada vez en Ucrania hay en la parte ucraniana de Ucrania, porque Ucrania es una sociedad, digamos, con dos comunidades, la comunidad de habla ucraniana y la comunidad de habla rusa, hubo una división, una crisis en dos direcciones. Al mismo tiempo que Rusia y que el presidente Putin insistían en finlandizar más o menos Ucrania, la comunidad ucraniana de Ucrania, los ucraniano hablantes, cada vez eran más partidarios, más proclives a vincularse más a Europa Occidental. Y eso llegó al paroxismo hace unas semanas, y ese paroxismo ha llevado a esta guerra. Es una guerra desastrosa, porque es una guerra que impugna el statu quo en Europa Occidental, porque plantea una situación de tensión permanente entre los países de la OTAN y Rusia, porque afecta a la economía y sobre todo afecta a la economía en un momento de recuperación económica después de la pandemia. Y todo esto sumado, pues como te puedes figurar, es un gran pastel que
como guinda, ha colocado la movilización o el estado de alarma del arsenal nuclear ruso que decidió el presidente Putin ayer. Yo sí había escuchado durante el último año que las declaraciones que hacía Putin por eso consistían en eso, en decir que no tenía ninguna intención de atacar absolutamente nada, Claro. de que no se iba a movilizar y tal, y por eso pilló por sorpresa a todo el mundo hace 5 días. Pero eso, digamos, formaba parte, no diré de la farsa, pero sí de los preparativos de algo que estaba decidido de antemano, que era desencadenar una guerra de ocupación en Ucrania para forzar, por lo menos, el desplazamiento del actual gobierno del presidente Volodymyr Zelensky y poner ahí un gobierno tutelado, un gobierno más o menos títere que respondiera a los intereses de Rusia. Todo lo que ha sucedido en las semanas anteriores ha sido pura ficción, todo lo que ha sucedido. Desde decir que no iba a entrar en en Ucrania, hasta decir que estaba retirando unidades que habían participado en una serie de maniobras. Yo creo que hubo una señal muy alarmante, que fue el sábado de la semana pasada, el sábado de hace 2 semanas, cuando Putin asistió a unas maniobras con misiles balísticos que pueden llevar cabezas nucleares. Mira, aquí Pezón pregunta, ¿y la posibilidad de una guerra nuclear? No, sinceramente no es un deseo, es la aplicación de la lógica y la razón, ¿no? No lo creo, sinceramente no lo creo, pero es un mecanismo de presión, ¿no? Que sobre todo importa mucho a la hora de formar opinión pública, tanto en el lado de Rusia como en el lado de Europa Occidental, porque en ambos casos la opinión pública, ante el riesgo remoto, siquiera remoto, de que haya una confrontación nuclear, pues va a pedir cautelas de todo tipo, ¿no? Y entonces el conflicto con Ucrania queda en un segundo término, porque lo que importa de verdad es evitar una confrontación nuclear. Pero yo sinceramente creo que es simplemente pues una forma de presionar la situación actual. Eso pesa mucho cuando uno se sienta en la negociación que se ha abierto hoy en la frontera de Bielorrusia, pero no creo de verdad que el presidente Putin se lanzase por este camino, entre otras razones porque, como le dijo una vez el general de Gaulle al embajador de la Unión Soviética en París, a raíz de la crisis de los misiles cubanos en el año 62, cuando el embajador le dijo, es que el riesgo es que se produzca una guerra nuclear. Y entonces el general de Gaulle le contestó, entonces usted y yo moriremos juntos, porque no hay, digamos, en esta cosa del equilibrio del terror y de la destrucción mutua garantizada, no hay término medio. Las tensiones con Rusia también se empezaron a tensar cuando Zelensky llegó al poder, ¿no? Claro, porque el momento en que los electores decidieron convertir en presidente a Volodymyr Zelensky, en Moscú supieron que tenían a una persona en cuyo programa figuraba con letras de oro la vinculación estrecha con la Europa Occidental y, desde luego, el propósito a medio o a largo plazo de ingresar en la OTAN. Ahora yo creo que lo de el ingreso de Ucrania en la OTAN es literalmente imposible. Y creo también, y añado, que probablemente en el año 2008 la OTAN se podía haber guardado la decisión de abrir la puerta al ingreso de Ucrania en la OTAN, porque era un factor evidente de desestabilización, pero esa es una opinión mía que comparten otras personas. Por ejemplo, Javier Solana, en una entrevista que apareció en el periódico hace unos días, lo dijo claramente. Lo que está sucediendo ahora en parte es fruto del error cometido en 2008 al abrir la puerta al ingreso de Ucrania en la OTAN. Claro, habiendo puesto un poco ahora los antecedentes, yo quería ir aquí. Por ejemplo, hay un comentario al chat que remarcaba eso de que esta guerra también responde un poco a las provocaciones por parte de Ucrania y tal. Un poco ahora lo que venías a decir tú de que al final que la ONU abriera esa puerta ha sido No, la OTAN, no la ONU. Ay, perdón, la OTAN haya abierto esta puerta, obviamente también ha sido un factor a tener en cuenta, pero si la sociedad ucraniana quería pertenecer a la OTAN y eso se vota de manera democrática, diga lo que diga Rusia, eso no era una opción. Vamos a ver. Primero, nadie ha votado en Ucrania a ingresar en la OTAN. No, pero al votar a Zelensky entiendo que eso ya iba en su... No era implícito. Vale. No. En derecho internacional no está implícito, digamos, según qué cosas, porque están en el programa de un señor.
en el programa de un partido. Eso sería un proceso. Pero yo creo que no hay que enfocarlo. Este enfoque es un enfoque muy respetable, pero es un enfoque que no responde a una realidad. La geopolítica pesa mucho y cada país está donde está, ¿no? España ha de procurar tener buenas relaciones con Marruecos, porque Marruecos está al otro lado del estrecho de Gibraltar, es decir, está a unos pocos kilómetros. Cualquiera que haya estado en el sur de España, pues ha visto la costa de África desde la costa española. Bueno, pues eso que vale para España y para Marruecos, vale para Ucrania y para Rusia. Quiero decir que todo tiene, digamos, una consecuencia. En las relaciones internacionales muchísimo y en las relaciones de vecindad también. Y sinceramente creo que la seguridad de Ucrania, estando entre la Europa occidental o la OTAN, más que la Europa occidental, entre la OTAN, los países de la OTAN y Rusia, la seguridad de Ucrania no está en ingresar en la OTAN, sino que está en no ser socio de la OTAN. Porque ser socio de la OTAN se convierte inmediatamente en un mecanismo de tensión permanente con Rusia. Bueno, ahora ya es imposible que sea socio de la OTAN, pero hubiese sido un mecanismo de tensión permanente, ¿no? Y además, el presidente Putin ha rescatado una tradición política rusa muy asentada desde el final de la Segunda Guerra Mundial, que es la idea de la finlandización, es decir, del vecino al que se le deja libertad de movimientos, pero se le exige que no sea un vecino agresivo, discutidor de lo que hace Rusia después de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética, y en general tiene el estatuto de un país neutral con libertad de movimientos. Finlandia ingresó en la Unión Europea, por ejemplo, pero es un país al mismo tiempo condicionado por la vecindad de Rusia. Y probablemente este era un camino que ahora se resucita con bastante frecuencia estos últimos días, que puede ser una forma de evitar una carnicería, pero vamos, de evitar una carnicería menor de lo que ya está siendo, es decir, que no progrese la carnicería, para entendernos. Una adhesión de Ucrania son bases de Estados Unidos a las puertas de Moscú. Dice que el hecho de que se hubiera adherido a la OTAN. A la OTAN, se me sale ONU, no sé por qué todo el rato. Pero entonces no parece algo premeditado, parece algo más como ante la entrada inminente de Ucrania a la OTAN, hago all-in. Y parece más viable precisamente el no a la guerra previo de Putin. No había ningún ingreso inminente de Ucrania en la OTAN. No, eso no es cierto. Es decir, en realidad era, digamos, una posibilidad congelada. No había ningún riesgo de ingreso inminente de Ucrania en la OTAN. Entonces, lo que sí hay ahora, ha dicho el presidente Zelensky, es que quiere ingresar en la Unión Europea, pero ya han dicho en Bruselas que una cosa es el tratado de asociación que hay con Ucrania y con muchos otros países, y otra es ingresar en la Unión Europea. Ingresar en la Unión Europea es un proceso bastante largo, bastante complicado, que entre otras cosas exige que el país candidato a ingresar reúna determinadas condiciones de tipo económico, político, social, etcétera, y que eso no se hace en 4 días. Pero nadie estaba, digamos, pendiente de que de una mañana para una tarde Ucrania ingresase en la OTAN. Vale, entonces eso, digamos, como excusa por la entrada de Rusia a Ucrania, digamos que es una excusa bastante remota, ¿no? O sea, los fines que obedece esos son otros. Es un pretexto. Es decir, todo lo que ha hecho Rusia con relación a sus relaciones complicadas con Ucrania desde el 2014 es una estrategia en la que busca un pretexto para hacer determinadas cosas. En 2014, cuando ocupó Ucrania, pues bueno, ocupó Ucrania porque en Ucrania Rusia tiene la base de Sebastopol, que es muy importante. Y además la historia de Crimea es una historia bastante particular, porque en el año 1954 el primer secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, que era ucraniano, regaló a Ucrania Crimea, que formaba parte de Rusia, dentro de la Unión Soviética.
Y bueno, eso no tenía importancia entonces porque todos estaban dentro del mismo marco de referencia político que era la Unión Soviética, pero cuando se descompuso la Unión Soviética, por cierto, con la participación de la Federación Rusa a través del presidente Yeltsin, Bielorrusia y Ucrania, cuando digamos, desapareció la Unión Soviética, ¿qué sucedió? Que Ucrania tenía un territorio que era la península de Crimea, con una base muy importante para el sistema defensivo y estratégico de Rusia, que es la base militar naval de Sebastopol. Y entonces al final eso, pues vino una cosa, vino detrás de otra y al final hubo la anexión. Quiero decir que todo es demasiado complicado para simplificarlo Ya, ya, con ya. 4 elementos. Luis Costa pregunta, bueno, desde tu punto de vista, ¿qué escenarios se tendrían que dar, que imagino que es lo que nos estamos preguntando todo el mundo, para que todo esto acabe bien y lo más pronto posible? No lo sé, si lo supiese, verdaderamente me darían el premio Nobel de tener la bola de cristal, ¿no? Yo creo, sinceramente, que toda solución que no incluya algún tipo de finlandización de Ucrania es inviable. Lo creo sinceramente. Y creo también que Espera, ¿con eso qué te incluso refieres? Lo de la... finlandización me refiero a un país que renuncia a ingresar en la OTAN, desde luego, que tiene un dispositivo de defensa exterior no demasiado grande y que establece algún trato, acepta algún trato especial con Rusia. Vale, Eso vale, es lo vale. que yo intento decir. Pero todo eso, que parece tan sencillo, es muy complicado. Y en cualquier caso, lo que está sucediendo ahora cambiará por completo el statu quo político en Europa. Porque es imposible volver a la posición anterior a el inicio de las hostilidades, tanto en Rusia como en Europa occidental. Entre otras cosas porque las sanciones que se han impuesto a Rusia son de una dureza excepcional. El rublo hoy ha caído, la cotización del rublo hoy ha caído un 30% y los intereses bancarios han subido al 20%. Bueno, la situación es muy complicada de la economía rusa, pero eso va a afectar a la economía occidental también. En consecuencia, como hay una mezcla de razones estratégicas y de razones económicas, es imposible que eso no afecte al statu quo en Europa. Pero que no afecte al statu quo en Europa tiene otras implicaciones. Por ejemplo, ¿cuál es la relación futura de Rusia con China? Que aparentemente son potencias aliadas, pero en la práctica a China esta guerra le complica la vida extraordinariamente. ¿Y cuáles son las relaciones, desde luego, de Europa con China? Porque si China juega un papel, siquiera sea moderado, de aliado con Rusia, pues se le complican los negocios, los intercambios comerciales. El primer cliente de China en el exterior es Europa Occidental. Ah, vale, pero es una pregunta seguramente tonta que te voy a hacer ahora, ¿eh? Te Dime. pido de antemano. Ninguna pregunta es tonta, puede serlo la respuesta. A ver, es que he leído varias veces ya esa pregunta en el chat y es algo que yo me he preguntado también en la intimidad de mi hogar y es el tema de, ¿no podría ser simplemente que Putin es un señor mayor que se le ha ido la cabeza? Entonces, tenemos que dejar de lado toda respuesta racional. Eso lo han preguntado cuando decías el tema de las bombas nucleares y tal, que es como la lógica es No, una no, cosa. no, no. Yo creo No, que cuando un personaje, un autócrata como Putin, actúa, decirle que es un señor que se le ha ido la cabeza, que está mayor, etcétera, es hacerle un favor. Hay una estrategia detrás de esto, perfectamente diseñada y perfectamente compuesta, que tiene que ver con muchas cosas, que apoyan, por ejemplo, una parte importante de los oligarcas, es decir, de la gente que se ha hecho millonaria, no millonaria, multimillonaria, en la Rusia postsoviética, y por lo tanto no se le puede hacer este favor. Decir que cuando se dice Hitler era un loco, no comparo Hitler con Putin, pero para que se me entienda, no, se le hacía un favor, no, Hitler no era ningún loco. Un loco es una persona que tiene un problema, digamos, de tipo psiquiátrico, a la que hay que respetar, a la que hay que cuidar, y en su caso hay que procurar curarla.
Ese no es el caso de este señor, ni es el caso de otros personajes que todos conocemos y tenemos en la cabeza de la historia. Ese favor no se le ha de hacer a alguien que actúa como actúa este señor. Mira, dicen por el chat, yo ya podría haber tenido profesor como este señor. La verdad que todo muy didáctico y comprensible, para unos neófitos como nosotros. Muchas gracias. Bueno, espero que os haya parecido interesante el directo de hoy. Sobre todo la gente que se haya conectado ahora, comentaros que justo al empezar el directo de hoy hemos estado hablando con una chica que vive en Ucrania y la verdad que su testimonio ha sido bastante demoledor. Os recomiendo que lo veáis. Y si estáis viendo esto en YouTube, imagino que el clip estará subido en otro lado, lo busquéis. Y la verdad que me ha impactado porque he llegado aquí rápido, conectar la cámara, las cosas y tal, y no me ha dado tiempo prácticamente ni de pensar las cosas. Y ha sido demoledor. Eso, por una parte, la teoría, ¿no? La geopolítica internacional, que a veces es prácticamente abstracta, y por otra parte, la banda, bueno, la vertiente más humana, que es la gente que está sufriendo por todo este ajedrez, ¿no? De hacks que tienen un par de trabas. Acabas de ver un fragmento de un directo de Twitch, investigaciones en directo, entrevistas, charlas y mucho más. En este canal podrás recuperar los mejores momentos. Y recuerda, cada miércoles nuevo reportaje de investigación en mi canal principal de YouTube. Links en la descripción.